Introducción. En este trabajo se hablará sobre el impacto que se genera en el medio ambiente por las fábricas de las empresas grandes y cómo este impacto no solo se ve reflejado en nuestro planeta de manera convencional, sino que se explorará todo el impacto en la sociedad que tiene la contaminación de estas empresas, ya sea tocando temas políticos que son un debate de hoy en día. Primero hay que entender que la contaminación industrial se puede interpretar como todo aquel impacto que degrada el medio ambiente de una u otra forma, por los desperdicios o por el crecimiento industrial. Esto es debido a que normalmente las empresas no tienen ningún tipo de interés en controlar la cantidad de contaminación que es emitida ni sus consecuencias. No toman en cuenta la composición de dichos elementos que podrían llegar a ser radioactivos o que no sean posibles de degradar de manera natural, o si es que esto llega a ocurrir, toma miles de años para que ocurra. Elegimos este tema porque es uno que tiene mucho impacto en la actualidad y es un tema muy hablado por jóvenes y adultos que han tomado conciencia de lo riesgoso que es contaminar tanto y tan rápido como lo estamos haciendo actualmente. Sin embargo, nosotros tocaremos este tema específicamente con respecto al papel que juega estas grandes empresas, ya que normalmente se intenta decir que podemos reducir nuestro impacto con pequeños actos, y aunque es cierto que está en nosotros el no contaminar, no podemos negar que las empresas contaminan mucho más que nosotros. Tal vez lo que uno puede llegar a contaminar en una vida, una empresa lo puede generar en una sola semana o mes. Este tema está muy relacionado con la sustentabilidad ambiental, por obvias razones. La contaminación generada no solo impacta en una parte de nuestro planeta, sino que además esta contaminación se llega a expandir en diferentes medios como son el agua y el suelo, haciendo de esto una bola de nieve que va aumentando cada vez más. Al tener tanta facilidad de expandirse, se vuelve un problema sumamente grande para todo el mundo, haciendo que muchos más lugares se van afectados. De esta manera, cambia la sustentabilidad de muchos lugares, no permitiendo que funcionen de manera natural. Antecedentes. Aunque como tal la contaminación surge desde hace mucho, esta contaminación venía de pocos seres como nuestros antepasados que no llegaban a tener el mismo impacto que ningún tipo de fábrica. Fue hasta el siglo XVIII, con el descubrimiento de ciertos combustibles como lo son el carbón, el cual es el más conocido y que en su momento fue el más usado, junto a este llegó el invento de las máquinas de vapor que cambiaron para siempre el modo de vivir de nosotros. La invención de la locomotora y los trenes aumentó considerablemente el consumo de carbón. Se dispararon completamente sus emisiones desde aquel día. Esto fue citado de Fernández en el 2020. Como podemos ver, el verdadero impacto que tuvo el ser humano fue con la invención de transportes que a su vez venía de origen de fábricas, por la industrialización. A partir de ese momento todo fue creciendo. Por la alta demanda se comenzó a crear cada vez más fábricas para poder satisfacer la demanda tan alta, no solo de transporte, sino de energía. Estas emisiones de carbono tienen un gran impacto en nuestro ambiente. Después de todo, se lleva alrededor de 200 años emitiendo carbono directo a la atmósfera. Esto genera un efecto invernadero que, como es conocido por todos, por aumentar la temperatura cada año. Según el Acuerdo de París, limitar el aumento de temperatura a 2 grados centígrados antes del 2100 permitirá evitar daños que no tendrán marcha atrás en nuestro planeta. Esto también fue dicho por Fernández en el 2020. El impacto no solo es nuestro ambiente, sino que también se ve reflejado en temas económicos y sociales. En el apartado económico tiene dos lados. Por un lado, aunque es cierto que las fábricas generan muchos desperdicios, también generan una gran cantidad de dinero al país de origen y extranjeros, haciendo que sea una gran fuente de ingresos y de empleo. Sin embargo, por otro lado, también genera un gran gasto al querer limpiar y eliminar por completo estos desperdicios. Y no solo eso, sino que la contaminación afecta a los trabajadores, como se pudo ver en el 2013, donde la contaminación en la atmósfera se transformó en la contaminación más peligrosa y el cuarto factor más común en fallecimientos prematuros. Estas muertes le costaron a la economía mundial 225 mil millones de dólares de pérdidas de ingresos laborales en el 2013. Esto lo dijo el Grupo Banco Mundial en el 2016. En temas sociales, crea debates en cuanto a cómo se debe actuar ante esta situación, teniendo varios bandos donde cierta gente está en contra de estas fábricas por lo dañino que son, pero otro sector considera que son parte de nuestra economía y sin ellas no habría tanto trabajo, y eso limitaría la ganancia de países enteros. El contexto actual de la contaminación ambiental en México radica en que uno de los principales problemas es la contaminación del aire, especialmente en el Valle de México, donde las partículas suspendidas PM10, partículas menores o iguales a 10 micrómetros, y PM2.5, partículas menores o iguales a 2.5 micrómetros, han alcanzado niveles peligrosos. Recientemente se vivió la contingencia ambiental más prolongada en 5 años debido a estos contaminantes.
principalmente causados por el transporte, la quema de combustibles fósiles y las grandes industrias. Además, México enfrenta una crisis de contaminación plástica con entre 2 y 3,6 millones de toneladas de residuos plásticos filtrándose anualmente al ambiente. El Fondo Mundial para la Naturaleza ha identificado los plásticos más problemáticos como los envases de PET pigmentados, las bolsas de un solo uso y los microplásticos, que son difíciles de reciclar. Aunque hay iniciativas como el Pacto de los Plásticos en México para reducir este impacto, el manejo de residuos sigue siendo un reto. La contaminación ambiental en México refleja una combinación de problemas estructurales y falta de cumplimiento de normativas. Si bien hay avances con el diseño de políticas públicas y proyectos de economía circular, la implementación y la participación ciudadana son clave para un cambio efectivo. Mi nombre es Josué Emiliano Ortega Palacios y bueno, yo voy a estar explicando lo que llegué a hacer en este proyecto que a mí me tocó el análisis comparativo entre México y el mundo y aquí yo escogí a tres países, nuestro pues natal México, Estados Unidos y China, y en el cual en la información que compartí pues puse las diferencias que hay entre cada una, ya sea entre métodos o como y la producción que tiene. Y para el otro apartado que a mí me tocó fue realizar una tabla, la cual es el marco legal sobre la contaminación de grandes empresas aquí en México. Y esta tabla la dividí en tres niveles, se podría decir. El primer nivel sería el nivel federal, el segundo nivel, el nivel estatal y el tercer nivel sería el nivel municipal. Que bueno, y aquí pues describe muy bien pues mayormente ya sea reglamentos o las leyes que estos tienen en cada nivel, ya sea federal, estatal o municipal. En este apartado se hablará sobre la propuesta de sustentabilidad y ejecución del proyecto, sobre la contaminación causada por las grandes empresas en México. La relación entre la sociedad y la naturaleza ha llegado a un punto crítico. La explotación acelerada de los recursos y el consumo excesivo de energía han llegado a agotamientos de los recursos naturales y a una degradación ambiental sin precedentes. Es fundamental cambiar los modelos productivos y adaptar prácticas sostenibles que reduzcan la huella de carbono y promuevan la conservación de los recursos naturales. La urgencia de cambiar hábitos personales y modelos productivos requiere una acción colectiva. Es fundamental que las personas, las empresas y los gobiernos trabajen juntos para adaptar prácticas sostenibles y reducir la huella de carbono. A continuación te doy 4 propuestas que se pueden seguir. Estas son algunas de las propuestas en acción que tenemos pensado usar para reducir la contaminación a causa de las grandes empresas. Implementar prácticas sostenibles, reducir la huella de carbono, promover la conservación de los recursos naturales, fomentar la educación y la conciencia ambiental. Recuerda que todas las empresas tienen un rol en la resolución de crisis climáticas en el mundo. Les mostraremos un esquema donde se muestran las diferentes etapas del proyecto y los resultados de este. Para la primera etapa vamos a identificar las fuentes específicas de contaminación y sus impactos ambientales. Para esto haremos un mapeo de áreas industriales críticas y una recolección de datos sobre emisiones y descargas que éstas emiten, resultando así en la identificación de las principales industrias contaminantes en regiones claves como Valle de México y Monterrey. Para la segunda etapa vamos a diseñar políticas y tecnologías para reducir la contaminación industrial. Para esto vamos a consultar con expertos en energía limpia y tratamiento de residuos, diseñando así normativas más estrictas para emisiones y manejo de estos residuos. Esto nos llevará a la elaboración de planes de transición a energías renovables y tecnologías limpias. Y por último, a propuestas de sistemas de monitoreo y tratamientos de aguas residuales. Para la tercera etapa vamos a poner en marcha las soluciones propuestas. Vamos a hacer una instalación de los sistemas de tratamiento de emisiones y aguas residuales en fábricas y una capacitación a las empresas en prácticas sostenibles.
Esto nos va a dar como resultado una reducción de emisiones y partículas contaminantes y una mejora inmediata en la calidad del aire, el agua y beneficiando la salud pública. La etapa 4 es verificar la efectividad de estas medidas. Llevaremos un monitoreo continuo de estas emisiones y la calidad de agua y del aire en estas áreas. También se evaluará el cumplimiento de las normas ambientales impuestas, dando como resultados informes regulares que muestren las disminuciones sostenidas en contaminación y asegurando la sostenibilidad de las acciones implementadas. Conclusión personal. A mi parecer todo este tema es muy amplio y no solo hay un solo culpable ni una sola manera de contaminar. Al hacer responsable de todo un solo sector es ser muy cerrado. Debemos asumir que no solo generamos basura en nuestro día a día, sino que en parte nosotros mismos fomentamos a que las empresas hagan tantos productos, después de todo producen tantos desperdicios porque generan muchos más productos para poder satisfacer la demanda que nosotros mismos generamos. Llevamos cientos de años generando muchos tipos de contaminación y en estos momentos me preocupa mucho más la contaminación que daña la capa de ozono. En carne propia todos hemos experimentado esas olas de calor tan intensas que no dejaban ni siquiera dormir tranquilo. Si seguimos así, la temperatura aumentará a niveles en los que nadie va a querer ni poder salir de su casa con normalidad. También muchos tipos de contaminantes que están en el aire son un riesgo mortal. En muchos lugares dañan nuestros pulmones de una manera que estar expuestos en ciertas zonas es mortal. En México ya se ha visto que gente no recomienda hacer ejercicios en zonas exteriores porque el aire está tan contaminado que al estar fatigados y querer respirar, más nos dañamos. Como conclusión a este proyecto, damos la propuesta de sustentabilidad para buscar reducir la contaminación generada por las grandes empresas en México, promoviendo prácticas sostenibles y responsables que minimicen el impacto ambiental y social. La implementación de esta propuesta requiere una inversión inicial y anual para que las empresas y las personas lleguen a entender que la conservación del ambiente es muy importante para nuestra sociedad.